sí ya. Pues yo soy Dante, soy un hombre trans, maestrante, todavía no me titulo en sexualidad, licenciado en filosofía. Yo soy Evan. eh, bueno, actualmente me defino como una persona disidente. Disidente de género, disidente de sexualidad, Disidente de todo, ¿eh? disidente de todo. Es que es una disidencia en realidad, sí. Yo como veo este concepto de la disidencia es total, exactamente, porque incluye la clase, incluye la raza, incluye el género, o sea, incluye muchísimas cosas, ¿no? Que probablemente desde otro tipo de enunciaciones no queda explícito, entonces por eso me gusta como esta posición de disidente, pero digamos, si me incluyera como en estas siglas de la diversidad, pues entonces podría decir que soy queer. Pues yo también soy queer porque digamos que las personas con alguna condición distinta a la neurotípica o a la heteronormada, capacitista, pues no entran dentro del espectro LGTB normal. Porque pues el LGTB común y corriente está muy heteronormado. Casi casi es una copia mal hecha, es más. Nada más con otros personajes. Y ya. Nos van a cancelar a nosotros por decir eso ahora. Ay, pues sí, que no nos Este, cancelen. No somos nadie. Somos invisibles. es lo genial, pero bueno, justamente queríamos tratar el tema de la cancelación, ¿no? Por eso hacía la broma yo de que nos van a cancelar. Pues sí. Porque, bueno, este tema surge a raíz bueno, no es nada nuevo, ¿no? Ya desde hace mucho venían cancelando. Yo la noticia anterior que me llamó la atención de las cancelaciones fue sobre las caricaturas, ¿no? De que estaban cancelando a este personaje de los Looney Tunes. Y bueno, en ese tema yo decía, bueno, una caricatura no me interesa, ¿no? Si la quieren cancelar, pues cancelen. Digo, aparte que no me gustaba. Entonces me dio un poco igual Pues si de cancelan esta animación. a Pepe Le Pew, pues en realidad ni quién se acuerda, porque esa caricatura es como de los 50, o sea, yo no estoy diciendo que esté bien, pero pues es una caricatura pues ya bien viejísima, que ya ni siquiera, o sea, el contexto era así, pues, que el acoso era pues lo del pan de cada día, pues a mí me da igual, es más, yo quisiera que cancelaran a Puka, a mí nunca me cayó bien Puka, por ejemplo, eso sí, sí merece, o sea, porque pobre Garu encima de él todo el día, qué flojera, ¿no? Pinche Pero ahí con Puka aplicarían lo de, ¿cómo se llama? Estos hombres heterosexuales que hablan de que es lo mismo una mujer acosando a un hombre que un hombre a una mujer. Bueno, yo no sé. Pues en No sé si el, es lo mismo porque no soy heterosexual, pero ay, pues yo digo que el acoso es acoso, o sea, quien venga, ¿no? O sea, que esté o sea, que le digas que no y esté encima de ti, o sea, de, ay, güey, ya déjame en paz, así. Porque eso sí es sí se bastante ve en la diferente. caricatura, pues, o sea, que Garu en ningún momento le dijo que la quería ni nada, o sea, así le decía inclusive, ¿no? Hasta la cara, de quítate, güey, o sea. Y si es un tema, ¿no? Porque el acoso, por ejemplo, hacia hombres muchas veces también está invisibilizado porque bueno, al parecer, al menos por lo que yo tengo entendido, porque a los hombres les da más pena como reconocer, ¿no? Que son acosados. Así O sea, es. incluso ya sea por mujeres y peor si son acosados por hombres, entonces jamás lo dicen. De hecho, ay, que empiezan con sus palabras peyorativas, que eres una mujer, que no sé qué, pero sí hay hombres acosados, violentados, abusados. Pero, o sea, como dicen las mujeres feministas, aquí las voy a citar porque pues sí tienen razón, ¿no? Porque no se levantan y dicen, o sea, que se les quite la pena, porque pues con pena pues van a seguir sufriendo maltrato. Exactamente. Y, y bueno, estos eran como temas de los que veníamos y hasta aquí no me había llamado nada particularmente la atención. Creo que a gente como de la derecha o incluso, porque también esto hay que decirlo, muchas veces tenemos o somos formados con ideologías de las cuales no somos conscientes. Entonces, yo veía gente como de todo tipo opinando sobre estos temas, ¿no? Que muchas veces no hay tampoco como un posicionamiento claro, siempre era, ay, la cultura de la cancelación por la generación de cristal. No, Otro tema, ¿no? Lo de las generaciones.
que yo no sé si este concepto de la generación de cristal para mí es un concepto pseudo sociológico, porque yo no tengo noticia de que lo haya realmente utilizado algún, o sea que no veo que esté fundamentado Pues está estos conceptos. como el término de feminazi. Ese término de feminazi lo dijo un conductor de radio cristiano en Estados Unidos y desde ahí se hizo viral. O sea, ni siquiera no tiene sustento. Y de hecho le dije con la doctora que trabajaba, ¿por qué usa ese concepto? ¿No que es doctora? Demuestra su nivel. O sea, pues es un concepto realmente pues del popul y de la gente ahí nomás que lo agarró a feminazi, que ni siquiera sabe lo que están diciendo. Ah, Exactamente. Y son conceptos que yo en lo particular trato de evitar, porque si no están fundamentados, yo no los uso, aunque por lo que tengo entendido, pues ya casi son como un lugar común, ¿no? Al menos en las redes sociales. de hecho, o sea, es muy común porque a todo mundo lo usa, o sea, eso es lo malo de las redes sociales, cualquiera entra y te comenta, o sea, cualquiera que ni siquiera terminó ni siquiera la secundaria ni la preparatoria, o sea, sé que es falaz lo que estoy diciendo, pero pues sí. Que no están fundamentados porque volvemos, bueno, también hay que cuestionar estos lugares hegemónicos del saber, ¿no? Ya sabemos que la universidad Pues sí. luego no es precisamente el lugar en donde uno aprende el conocimiento científico y objetivo, como muchos creen. Ay, pues sí, está lleno de ideologías religiosas. Bueno, más en donde tú vives. Y yo también, pues eso es la extensión de ese rancho. Pero sí, es verdad. Y bueno, digamos que hasta aquí no me había llamado particularmente nada la atención hasta que salió el tema de Foucault, ¿no? Que aquí ya no estamos hablando de una caricatura, no estamos hablando de... O Pues sea, ni siquiera estamos hablando como de un productor de cine, ya sabes, que es parte de la farándula y que bueno, no sé, hasta cierto punto podemos decir que para mí sería, no es que esté bien el acoso ni el abuso en ningún caso, ni en ninguna situación, pero digo, en ese tipo de contextos, no me sorprendió pues que pasara lo de este productor de cine. Pero ya cuando salió lo de Foucault, en donde empezaron a decir que Foucault, bueno, y que sabemos, ¿no? La noticia realmente cuál fue, o sea, no vamos a decir como el discurso que se construyó en las redes sociales, porque yo en principio vi un discurso que mm, me molestó porque fue recibido de manera crítica y simplemente, y lo que más me molestó fue que lo empezaron a reproducir gente supuestamente de la izquierda, o por lo menos gente de conformación, ¿no? Universitaria, como decían. pues estaba leyendo en el artículo de Nexos la revista. De hecho, lo voy a decir mañana en la radio. No sé todavía si va a ser la objeción de conciencia o el tema de Foucault. Pero estaban diciendo que la izquierda más puritana, y yo, ¿izquierda puritana? ¿De dónde? Se supone que la izquierda Exactamente. es disidente, que la izquierda es la diferencia, ¿no? Porque todavía lo de derecha, pues bueno, Foucault está despertando conciencias y lo queremos eliminar porque ya nosotros nos vamos a quedar sin nada y pues ya. Ni este autor que ni en su rancho lo conocen de seguro, o sea, Y ese es el punto, o sea, es un autor que sale a decir que Foucault había tenido sexo con niños en Túnez, lo acusaba de colonialista porque tenía ese tipo de comportamiento en un país extranjero, ¿no? Y yo también dije, bueno, yo investigué enseguida y claro, es un autor conservador y que además va a sacar su libro, ¿no? ah, Entonces, pues qué claro. casualidad. No, de hecho sí, yo también lo vi en Wikipedia para no irme tan lejos, no le voy a dar tanta importancia a esa cosa, pero sí, efectivamente pagarse sus 5 minutos de fama, porque pues bueno, ¿de dónde no? O sea, ya ahorita con la cultura de la cancelación todo el mundo se cree, pero la diferencia entre los vivos y los muertos es que los vivos pueden tuitear, se pueden defender, pueden hacer ensayos como la J.K. Rowling siendo transfóbica, y Foucault ya no está, ya no existe, ya se fue, no puedes hacer nada. Exactamente. ¿Qué sentido tiene? Bueno, y eso era lo que yo iba, digamos, ese era el punto al que yo quería llegar. Vamos entonces a cancelar toda la cultura occidental, Pues sí. porque, que digo, no, también era otro tema, ¿no? Que tiene que ver, porque quizás muchos no se habían enterado, pero desde cierta lectura feminista, anticolonialista o decolonial, o desde diferentes posturas, muchos autores que son canon, para muchos de nosotros ya estaban cancelados. Lo que pasa es que nadie se enteró.
Pues que Sócrates, Platón, Aristóteles, René Descartes, Kant, todos, inclusive el Peter Singer que ha dicho que las personas autistas valen más que o sea, yo no estoy diciendo que no valgan los animales, sino que preferible matar a un niño autista para preservar la especie, ¿no? Eugenésico, esta Bertrand Russell es eugenésico, Heidegger es nazi, pues vamos a cancelarlos a todos de una vez, ya, ¿para qué batallamos? ¿Sí? Incluso Freud era, o sea, las teorías de Freud son misóginas y son homófobas y nadie lo cancela. Incluso siguen usando sus teorías como si Así, fueran algo actual. así es. Entonces, y por eso decía que la universidad actualmente, al menos para mí, con la última experiencia que tuve, no da para mucho porque ellos siguen con estos autores de manera acrítica. Y entonces ahora resulta que vamos a cancelar a Foucault, porque Foucault tocó un niño en... Bueno, y que además ese era el otro punto, ¿no? ¿Quién lo comprueba? Pues sí, Porque de repente salieron estas, yo diría pseudoactivistas, que más bien son trolls, a decir cosas como que, entonces están defendiendo a un pedófilo. Nadie, o sea, la persona que denunció no es ningún niño, no es el niño que fue violado. Entonces, ¿cómo sabemos que fue realmente cierto el caso, pues ¿no? de hecho muchas feministas, bueno, muchos grupos de feministas se están uniendo con con las derechas para tumbar las iniciativas trans y todo eso. Entonces por ahí puede venir, ¿no? Que las feministas radicales se están uniendo con las derechas para quitar también derechos LGTB más, o sea, desde ahí puedes empezar el hacer el análisis, ¿no? Y es una de las razones por las que yo ya, y si lo digo abiertamente, yo no me sitúo ya en ningún, bueno, de por sí probablemente nunca me situé realmente en un lugar feminista, pero por lo menos teóricamente sí abrevo de ciertos autores transfeministas específicamente, pero realmente el movimiento feminista, como lo estamos viendo, pues completamente está esencializado, o sea, es un movimiento que la gente sigue pronunciando que es un movimiento de mujeres. Y creo que tiene que ver con lo que dices, ¿no? Que muchas de ellas lo que tienen miedo es que se cuestione, o al menos así lo percibí yo, parece que no se puede cuestionar la categoría del género. Entonces, resulta que por eso no les gusta lo trans, al menos eso es lo que me da a entender, porque no podemos cuestionar que el género es una construcción, si de eso veníamos. Pues sí, de Entonces, hecho no les gusta lo trans porque muchas lesbianas y gays cis, bueno, dicen es que son muy estereotipados, es que quieren asemejarse que no son y bla bla bla, o sea, está revuelto el discurso. Y sí, también hay muchos trans que sí son bastante heteronormados y lo echan a perder. También puedo hablar de eso, o sea, pues, yo lo he vivido muchas veces así y se enojan cuando les dices heteronormados y hasta lo defienden, ¿no? Y así de, bueno, qué tontos, pero en fin. pero todos venimos de eso, o sea, realmente para que pudiéramos salir de esa norma debería haber un proyecto que no existe. O sea, actualmente yo no veo ningún proyecto real en donde estemos proponiendo una deconstrucción de nuestros cuerpos y nuestras actividades, que eso es lo que se supone que tenemos que hacer. Pues Entonces, tendríamos que hacer como Canadá, esos países de primer mundo que ni siquiera el género pues va en el acta de nacimiento, ¿no? O el mamá o el papá o cosas así, ¿no? O sea, ya quitar las estructuras heteronormadas desde las instituciones. exactamente, porque el problema viene del binarismo, o sea, si partimos de que todo surge de que somos hombres o mujeres, pues de ahí se desprenden todas las otras identidades. Entonces, ¿cómo quieren que no se reproduzca la norma? Más bien, yo como lo entiendo y digo, por eso lo estoy entendiendo. En su momento, como tú dices, yo también lo viví. Lo viví más en el ámbito de los hombres homosexuales, ¿no? Cómo también reproducen todos estos estereotipos que a veces parece que son más machistas que los hombres heterosexuales. O sea, hay hombres gays que llegan a ser más machistas. Parecería increíble para mucha gente que está fuera de los ambientes gays, pero es verdad. No, sí, sí, sí lo creo. Sí, a mí me ha tocado. O sea, mi profesor de maestría, pues, machista de primera, misógino, o sea, pues,
con todo el desprecio del mundo, o sea, porque él me veía como una mujer, o sea, ¿cómo que una mujer va a hacer esto? Aunque no me lo dijera directamente con esas palabras, pero pues sí, o sea, y también los personas trans haciendo concursos de belleza, digo, bueno, queremos salir de los estereotipos y la norma y todavía sigues con tus cosas de los concursos de belleza, digo, ay, ya, por eso, Pues es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a salir, no vamos a salir de lo mismo hasta que realmente se cuestione. Para mí, lo que se tiene que cuestionar es el binarismo de género. O sea, el hecho de que si yo tengo el pelo largo, luego entonces eso es leído como femenino. O si lo que decías, ¿no? Si de un día se me ocurre pintarme los labios, también es femenino. Si me quiero rapar, eso es masculino. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salen esos cánones? así es. Es parte de la construcción del género. Entonces, y tal vez probablemente lo que debería hacer es que cada gente, cada persona, se construyera como quisiera, ¿no? Pues sí, pero eso es muy lejano. Bueno, para mí está muy lejos porque, bueno, cuando estaba recién transicionando, pues la ropa, ¿no? O sea, pues no iba a tirar toda mi ropa a la basura. O sea, no, pues ¿de dónde? Me decía uno, ¿por qué usas pantalones de mujer? Bueno, ¿ni qué? ¿Quieres que salga encuerado a la calle o qué? Pues no tengo más, o sea... Y así, ¿por qué lo usas? O sea, güey, no es de, ya transicioné, voy a tirar toda mi ropa a la basura. Pues no, no es así. No vivimos en el primer mundo donde los papás les compran ropa nueva a los hijos. ¿Cuál? Aquí te vistes como puedes. O sea, y aparte, pues, ¿qué? Pues para mí es ropa. Me tapa. Sí, o sea, ¿por qué usar una ropa es leída como ropa de mujer o ropa de hombre, ¿no? Más allá de que sí sabemos que hay formas de cuerpo, pero el cuerpo también se construye, o sea, mucha gente no es consciente de que, por ejemplo, ir al gimnasio es una manera de producirte el cuerpo. Hacer algún tipo de deporte te produce el cuerpo de cierta manera, que si tú no lo haces no sucede. Así Este, es. ajá, o sea, o mismo no tener ninguna actividad física también te produce un tipo de cuerpo. Y pareciera entonces que todas las mujeres se ven de un modo y todos los hombres se ven de otro, y la realidad es que no, o sea, lo que se entiende como hombres o mujeres, me parece que es más como una especie de ideal que nos Sí, ponen. porque inclusive en los genitales hay formas distintas. El, ¿cómo le llaman? El multimorfismo humano. Bueno, es una teoría que tengo por ahí junto con mi pareja. Así de, ¿qué es esto? O sea, ya lo habían manejado otros autores, pero nosotros lo queremos hacer más evidente, ¿no? Porque ni todas las vaginas, ni todas las vulvas, ni todos los intersexuales, ni nadie, sus formas son iguales. Entonces te venden un ideal Exactamente. estereotipado que ni siquiera existe porque está photoshopeado, porque los ves en la vida real y, uy, no se te va a hacer qué pedo, ¿no? Así de, ¿qué es esto? Nada que ver. Exactamente. Y ese es el problema, o sea, pareciera ser que entonces todas las personas que no entren en ese ideal, entonces quedarían como en una especie de, o bueno, lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me han dicho cosas como, es que te ves un niño, te ves muy chico, porque de repente puedo llegar a tener un look muy andrógino bajo ciertos cánones, en donde entonces no, para mi edad, según estos cánones, yo tendría que, no sé, o dejarme la barba o algo que evidenciara como esto que se llama caracteres secundarios. Dejarte la Y, barba, perdón, y estaba pensando, ¿no? Ponerte camisa y todo ese pedo. ajá, y yo llegué a pensar, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? O sea, ¿por qué ahora resulta que también tengo que como mostrar una imagen acorde a cierta edad? O sea, que todo es una construcción, ¿no? La edad es una construcción, o por lo menos la imagen de Pues la sí. edad, del género. O sea, por eso yo decía, soy disidente casi que y disidente de los órdenes mayores, o sea, de los órdenes que nos mandan a producir nuestro cuerpo y nuestra subjetividad. Y bueno, todo esto ¿por qué? ¿De dónde venimos? Pues de Foucault, ¿no? Pues sí. Resulta que es un pecado tener relaciones sexuales con personas menores de edad, que es una persona menor de edad. Ay, si en los ranchos se las roban a las chiquillas de 16 años, no estoy diciendo que esté bien, pero eso siempre ha sido normalizado desde
tiempos inmemoriales y lo sigue siendo. Un hombre sí puede estar con una niña, pero si a una mujer se le ocurre hacer lo contrario, ya es pecado. No. Y entonces, ¿quién define realmente porque era lo que yo decía, ¿no? ¿Cuál es la ética que hay detrás de este tipo de cancelaciones sí, de cancelaciones? O sea, la ética o el principio ético está mal tener relaciones sexuales con menores. Ahora, ¿qué es un menor? Si tú tienes 17 años y al día siguiente tienes 18, entonces ya está bien. O sea, Yo digo, digamos, por para ejemplo, como niños de, sí, de 1 5 años, hasta de 10, ya como a los 15 16 ya es diferente, pero ya un niñito, pues sí, que no tiene conciencia, pues ahí sí, ¿eh? Pero ya de claro, 17 claro. ya 17 ya Ya sea, como tú dices, de 17 a 18 ya casi para un día, pues ya, como que, ¿qué onda, no? no sé, o sea, es que legalmente es así de ridículo, ¿no? Un día tienes 17, te falta un día para cumplir 18 y al día siguiente ya eres mayor, es como, O deja de, pero perdón, es que te me acordé de las personas con alguna discapacidad mental, no quiero decir retraso, pero digamos que con una distancia cognitiva, aunque sean supuestamente mayores de edad, no tienen la madurez ni la conciencia para sostener una relación. Por eso dices, ¿hasta dónde se es menor, no? exactamente, exactamente, ese es un punto muy interesante, porque entonces realmente la madurez no la define la edad, ¿no? No. Pero parece que esto ya es como muy profundo como para poder plantearlo en una instancia legal, quizás, ¿no? Porque es lo que digo, o sea, a mí se me hace ridículo eso, de que un día para otro ya eres mayor. No es cierto. Cuando, Para mí la mayoría de, bueno, en términos numéricos, así puedo decir que ya hasta los 25 26 años ya tienes plena conciencia. Si eres una persona, pues vamos a ir dentro de la norma, ¿no? Que ya tengas que sentar. Pero hay gente muy inmadura que se muere así hasta ya bien viejita y le vale, o sea. Por eso digo, ¿qué es la madurez inclusive? entonces, sí, obviamente está mal tener relaciones sexuales con gente que no da su consentimiento o no puede darlo. Estamos de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién puede probar que Foucault hizo eso? Un autor que además supuestamente era su amigo, porque eso es lo más genial, ¿no? Era alguien que lo conocía y ahora sale a decirlo, ¿qué? 50 años después o no sé cuánto. Ah, y eso que es como si yo dijera la historia sexual de mis amigas, ¿no? Lo que me han contado de mi pareja, inclusive, ay, estuvo con sabe cuántos y bla, bla, bla. Pues no, no. Sí, o sea, yo conozco a alguien de la prepa o de la secundaria que era mi compañero y ahora se hizo famoso, ¿no? Entonces ahora me voy a poner a contar lo que él hacía en ese entonces, que a lo mejor, y esa persona ya está muerta además, pero como era famosa, que es lo que está pasando con el caso de... Pues sí, o sea, pues ya está muerto. Yo por eso escribí mi texto, porque de verdaderamente sí estaba notando un descoloque total por parte de la gente que supuestamente está informada, es decir, nadie se paró a preguntarse por un momento que pudiera ser una estrategia mercadológica de este autor que lo estaba denunciando. O sea, porque para mí eso fue. De hecho, fue una estrategia. Ah, sí, para comprarle su libro, porque él es decente, porque no viola niños, bla, 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 bla. Y al otro Ah, claro. hay que desprestigiarlo. Total, ya está muerto, pinche pelón culero, ¿no? Así ya, pum. Después sabemos quiénes son los verdaderos pedófilos, ¿no? Los más conservadores. A Así la gente es. que está en la iglesia, la gente que se las da de buena persona. O sea, a mí por eso, no sé, yo me sentí con la obligación, ahora sí que la obligación ética, filosófica y casi que hasta poética, ¿no? De defender a Foucault. No porque lo quiera, que sí lo quiero, porque es un autor que nos sigue ayudando a entender el mundo en el que vivimos, pero por esto que menciono, ¿no? O sea, ahora resulta que la gente que sabemos que son los verdaderos pedófilos, que es la verdadera gente, además con doble moral, porque era otro de mis argumentos, ¿no? O sea, Foucault jamás dijo que él defendía una manera de existir tradicional, No, de o sea, hecho. jamás. No, de hecho, Entonces, Sí, o sea, me estaba acordando de un comentario que hizo a una persona gay hace mucho en uno de los grupos y dijo, es que ustedes no se están dando cuenta, pero lo único que están haciendo las derechas es querer quitar todo lo de la sexualidad y así para seguir tapando sus cosas, porque una vez que se abra todo eso, nadie va a poder taparse. Y fue el comentario más inteligente que he visto en esos grupos. Digo, wow, sí es cierto. Los es que es lo que conservadores. están. Sí,
Y lo peor, o sea, por eso yo me quedé pensando, de verdad, la gente que está en o sea, que conoce a Foucault, que sabe más o menos de qué va su pensamiento, porque también otra cosa me quedó clara, no lo han leído, o si lo leyeron no lo entendieron, porque por lo que mencionaba, o sea, Foucault no era una persona tradicional ni convencional, eso no significa que fuera pedófilo, o que tengamos la certeza de que lo fuera, pero no era alguien que estaba defendiendo la familia tradicional, eso lo hacen las personas, al menos en Occidente que conocemos, adheridas a ideologías conservadoras Pues, y, pues y inclusive, sobre todo religiosas. sí, sí. Pues iba a decir, ahorita me acordé, perdón, inclusive las personas LGTB más, pienso que ahorita son más conservadoras que entre los heterosexuales. Y yo así de, qué horror. O sea, ¿no? Así de, siguiendo esa línea Y, conservadora. y bueno, eso parece que nadie se dio cuenta en su momento, o sea, es una estrategia mercadológica que está usando este autor y se la estás comprando, o sea, le estás haciendo publicidad gratis a costa de Foucault, de un autor que verdaderamente se dedicó a investigar cómo funciona la sociedad. Y ahora lo vamos a cancelar como una estrategia de mercado, además como una invalidación, porque ese es el otro tema. Foucault, el hecho de que haya hecho esto no invalida su obra. Entonces, también esa era la intención de esta cancelación, porque también hay que ir más allá, ¿no? Hay que quemar los hay libros. que ver hay que ver más allá de la venta del libro. A lo mejor también, digamos, matamos, bueno, no me gusta esta metáfora específica, pero sí, como dicen, ¿no? Matar dos pájaros de un tiro. Voy, vendo mi libro y acabo con la figura de este autor, que era incuestionable. Bueno, hasta cierto punto, porque yo por lo menos en la universidad, la última experiencia que tuve, como mencionaba, no le enfocó, están completamente alineados a un positivismo que ya es anacrónico, o sea, en este momento ser positivista, no sé. Pues Por sí, lo menos en áreas teóricas, ¿no? Cuando estás estudiando ciencias duras, entiendo que tu método es la ciencia incuestionable. Nosotros no podemos pensar que la ciencia es incuestionable porque sabemos todas las relaciones de poder que hay detrás. así es. Pues de hecho, a mí me tocó maestros de Guadalajara, así, de la Universidad de Guadalajara, ya que son doctores y puro Wittgenstein, Bertrand Russell, lógica, es lo único que ven. Digo, ay, qué aburridos. O sea, yo no digo que la lógica no sirva para nada, pero pues es que no, hay más que la lógica tradicional. Y ahí siguen inmersos, ¿no? En sus cuestiones de ética, de argumentación y ya. De la supuesta ética, ¿verdad? Pero... La pseudoética, yo diría, porque claro, que, o sea, si no entienden ni siquiera que no hay, o sea, que Foucault no tenía ni, propuso una ética completamente diferente que no tiene nada que ver con esta idea de lo prohibido per se, incuestionable, pues entonces, ahora sí que qué vergüenza, ¿no? Llamarse de ciencias sociales y humanidades y ni siquiera haber entendido autores como Foucault, entonces... Y luego porque Foucault no era hipócrita, o sea, porque Foucault era un intelectual con privilegios y decía yo hago esto, yo hago aquello, porque hay un libro que se llama El erotismo de George Bataille, donde explica, aunque medio ruidoso el libro, pero sí explica cómo lo hacían los conservadores, a la aristocracia, ellos que sí aplastaban niños y violaban niños, ahí tal cual los describe, o sea, y fue real, no fue así. El Marqués de Sade con sus obras también lo describe, o sea, Exactamente. Sí, entonces, pues bueno, y era lo que a lo que yo quería llegar después de esto era eso. Bueno, entonces, ¿por qué no se propone realmente cancelar autores que sí podrían ser cancelables, ¿no? O por lo menos definir la ética bajo la cual vamos a cancelar autores. Porque como decía, desde cierta lectura feminista, casi la historia del pensamiento occidental, y esta es una tesis de Monique Wittig, que es una autora maravillosa, que sigue siendo, ella sí que sigue siendo actual y no la leen en las universidades. ¿Por qué no la leen? Pues porque lo que dice es eso, ella dice que el pensamiento occidental es el pensamiento del heteropatriarcado. así es, hipócrita, el Entonces, heteropatriarcado hipócrita, porque las prácticas sexuales siempre han existido, pero pues debajo del agua, en la sombrita, donde nadie las ve. y a lo que me refería es a eso, o sea, si vamos a cancelar, pues entonces
pues cancelar todos estos autores que son canon, o por lo menos inventarnos otro canon, porque, y no me refiero a los griegos, me refiero a todos estos filósofos eh, teóricos y demás que vienen de las tradiciones alemanas, sobre todo estadounidenses también, ¿no? Que creen que la ciencia se hace sin el cuerpo y sin la mente y sin, Sí, sí. casi que la ciencia se hace sola, ¿no? Pues en ese caso hay que cancelar la escuela de filosofía aquí pues, occidental, ¿no? Todo hay que tirarlo a la basura. No tiene caso. Si nos vamos a agarrar Es lo que cancelando. yo decía, o sea, y Monique Wittig lo dice, es el pensamiento heteropatriarcal. Entonces, ¿qué estamos leyendo? O sea, si tú vas a una universidad y lo que estás aprendiendo es eso, ¿qué es que estás aprendiendo la cultura universal, objetiva? Realmente no vamos a aprender eso, o sea, vamos a aprender, hasta cierto punto podríamos decirlo, o sea, vamos a aprender un tipo de doctrina, un tipo de, tal vez sería como muy extremo, pero incluso incluiría como cierto tipo de propaganda, porque si no se puede cuestionar qué tipo de personas producen el conocimiento y que prácticamente lo sabemos, ¿no? O sea, todos son hombres blancos y heterosexuales, casi, Casi, casi. europeos. Europeos, sí. De hecho, o de descendientes europeos, ¿no? Por ejemplo, Ortega y Gasset, Javier Zubiri, todos esos güeyes, ¿no? ¿Quién más? Uno mexicano. Ay, ya no me acuerdo cómo se llama, pero también es descendiente de españoles. O sea, son europeos. Y ellos no tienen sesgos, entonces, o sea, no sé. A mí me tocó ver a propósito de esto un tipo, no sé si tú te enteraste de esa noticia, un tipo nefasto mexicano, rubio, que él sí violaba, no violaba niños, violaba mujeres, y que lo llevó haciendo no sé cuántos años y tenía un programa llamado La Ciudad de las Ideas o algo así. Ah, sí, 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 sí. De hecho, lo promocionaban mucho aquí, que era, ¿cómo se llama? Andrés, ¿sabe qué diablo se llamaba? No me acuerdo. Y no digamos su nombre, pero ya sabemos quién. Sí, sí, sí. Y yo te lo juro que desde que a mí me anunciaban su programa cuando yo estaba estudiando en la universidad y me decían, no, mira, él tiene un programa en donde van intelectuales. Yo lo vi y dije, ese tipo es intelectual. Ah, O sea, no sé, pero es como este tipo de persona justo de la que estamos hablando, ¿no? Gente que aparentemente se ciña a las buenas costumbres. esos son los Ve lo que peores. hacía, Esos son ve lo que hacía. los peores. Al intelectual, y esto de manera personal en mi experiencia, no voy a mencionar nombres tampoco, fue mi mentor. Yo fui su fetiche, él me contaba sus cosas y esos son los peores, los que se persinan y hasta son cristianos y no sé qué. Esos son los peores. Así es. Y justamente fue lo que pasó con este tipo. Este, 10 años aprovechándose de su posición influyente dentro de pues dentro de que, ¿cómo podríamos llamarlo? Mundo cultural, mundo intelectual. Es que no es Mundo delegado, porque no intelectual existe mundo mediático intelectual. que sale en la Sí, tele. sí, entre cultura, bueno, el concepto que se tiene de lo cultural y televisivo, ¿no? De esa vieja escuela que creo que ya está muriendo, por suerte. Pero sí, o sea, que tenía el poder de tener una voz, digamos, una voz pública. Y 10 años abusando de mujeres. Sí, O sea, nadie pues, lo supo. pues es que es bien fácil en las escuelas igual, ¿no? En las escuelas acá, sobre todo en las universidades en sociales, eso es el pan de cada día. Nada más que pues, por debajo del agua y calladitos, pero pues, sí, eso es. Exacto. Sí, y por eso yo digo, yo estoy totalmente de acuerdo con Monique Wittig, que vamos a estudiar ciencias sociales y humanidades a la universidad, a estudiar el pensamiento eurocolonial heteropatriarcal. A eso vamos. Pues sí. Porque además este tipo de pensamiento produce un tipo de subjetividad, que es la de estos intelectuales como ese señor. No como Foucault, o sea, a mí me hubiera gustado encontrar un Foucault donde estudié, yo jamás encontré algo parecido a Foucault. O sea, de verdad, Mm, jamás encontré algo parecido a no, de Foucault hecho, no. y en cambio se encontré muchos como ese señor del que hablamos que viola mujeres. Eso sí que hay mucho.
Esos hay en todos lados. Yo te podría contar historias de la universidad también, ¿no? De ciertos personajes que fueron inclusive compañeros de clases mío, que ahora, de clases que ya son maestros de ahí de la universidad y que les gustaba mucho en los congresos cuando se emborrachaban las mujeres, acosarlas y todo eso. Y personas disidentes de alguna manera quedábamos relegados, es más, y no se pelaban ni nada, o sea, porque no estábamos de acuerdo con eso. Entonces, justamente por eso es lo que estamos proponiendo algunas personas, ¿no? Bueno, compartamos conocimientos desde una postura disidente. No te voy a enseñar lo que te van a enseñar en la universidad, o sea, porque lo que te voy a compartir no lo vas a ver ahí, básicamente. No. Porque no lo ven, o sea, ellos siguen con Marx, siguen pensando que la clase es lo único que nos define, eh, ajá, con los positivistas, o sea, y luego violando mujeres, violando, bueno, Ahí está, como decían, ¿por qué no reconocen que tienen a una, bueno, no persona queer, pero pues sí es homosexual, ¿no? Wittgenstein decía que le encantaba irse con los albañiles que no tenían educación, con los que llamamos aquí chacales. exacto, el famoso chacal mexicano, sí. Así. Sí, pero esa parte no, no esa parte no hay que hablarla porque no es relevante. Y, pero qué tal, o sea, en el caso de Foucault sí que es relevante, ¿no? Porque Foucault sí hablaba de la sexualidad, o porque Foucault sí toca la familia tradicional. Wittgenstein no dijo nada de eso, ¿no? Que por eso a mí Wittgenstein, digo, bueno, eras un hombre gay y jamás dijiste nada sobre sexualidad en tu obra filosófica. No, de hecho no, pero, o sea, por lo mismo, fíjate que lo que acabas de decir ahorita me recordó mucho el maestro que me dio, que decía, ah, eso no es relevante. Sí, sí es relevante, porque pues sí era muy positivista y todo, pero también su sexualidad no era, no era dentro de lo heterosexual. Exactamente. Pero ¿qué pasaba? Que él mismo la tenía que relegar, ¿no? Por lo que parece. Pues sí. Porque jamás habló de ella en su obra. O sea, yo digo, ¿por qué no habló de ella en su obra oficial? No me refiero a sus diarios o esto otro que se conoce, no, me refiero a su obra oficial. ¿Por qué no hizo una reflexión sobre la sexualidad? La sexualidad no es filosófica, claro que sí. Pero a él no le interesaba, él intentaba, ya quería cerrar la filosofía y acabar con todos los problemas filosóficos, pues yo no sé en qué mundo vivía, pues es que problemas filosóficos va a haber siempre, nos vamos a morir nosotros y van a seguir habiendo problemas filosóficos. Pero bueno, entonces en eso nos quedamos, en la pregunta, ¿no? ¿Cancelaremos la cultura occidental completa, incluido el paradigma científico, porque ese es el otro embauque, ¿no? Que es un gran embauque que hay actualmente. Eh, Todo lo que diga cualquier científico es incuestionable y la ciencia es realmente objetiva. Pues no, porque decía, tienen a Thomas Kuhn y al otro, al Karl Popper, ellos decían que la ciencia no era incuestionable, pero pues que no les conviene decir que la ciencia no es incuestionable a los hegemónicos, pero sí ha habido personas que sí han dicho que no. Y a los que descubren otras cosas, pues los matan. Sí. ¿Quién? ¿A quién han matado? Pues ahorita, no sé si fue un chino que descubrió algo para ser inmune a lo del SIDA. También lo mataron. A un ruso también que hablaba del SIDA también lo mataron. O sea, varios han matado por eso. El poder necropolítico. Sí. Y por eso cancelemos a Foucault, porque pues no podemos hablar de la biopolítica ni de la necropolítica, Ah, sobre todo de la biopolítica, la ¿no? Pues, biopolítica, la gestión de la vida, ¿no? ¿Qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no? pues mira, un momento muy conveniente para cancelar a Foucault en un momento en el que se decide qué personas merecen vivir y cuáles no. Ah, sí, los que tienen pasaporte de salud adelante y los que no se vacunen, adiós. Pues eso, así te van a coaccionar, te van a obligar a ponerte la vacuna. Ah, no traes la vacuna, no puedes trabajar. Ah, no traes la vacuna, no puedes viajar. Así. No te van a llevar de la mano, pero sí te van a coaccionar. Pues no hablemos de biopolítica. ¿Por qué? O sea, entonces la biopolítica se convierte en un nuevo tabú del siglo XXI.
Pues de hecho, ¿no? Sí, personas que no, pues es lo que decía este autor, aunque sea heteronormado, Byung-Chun Han, ¿no? Que en un restaurante, ¿quién puede usar mascarillas y quién no puede usar las mascarillas? O Sisek, quien decía que los ricos, va, pues sí, ellos sí pueden disfrutar en sus islas privadas, pero la gente del común tiene que vivir con el virus, ¿no? Ay, no, no. Pues no sé, yo por lo pronto creo que sí ya pasé a cancelar, o sea, yo tengo como mis propias cancelaciones, ¿no? Hagamos nuestras propias cancelaciones. Digo, si va a haber cancelaciones o si ya hay cancelaciones hegemónicas, llamémoslas así, de una moral hegemónica, pues hagamos cancelaciones disidentes. Pues yo voy a cancelar, ya cancelé a Peter Singer. Yo a ese autor no lo pienso leer, ni porque muy animalista que sea, por sus comentarios tan nefastos que hizo. Adiós, yo no lo leo a Peter Singer. Ah, bueno, pues yo a quién cancelaré. Yo sí, yo no sé, creo que no, o sea, como que no sé ni a qué nombres apelaría, porque para mí todos son lo mismo en términos de sexualidad y de género, ¿no? O sea, Pues, todos asumen que todo el mundo es heterosexual y cisgénero, entonces, pues, ¿a quién más cancelamos? Ay, pues no sé, creo que a John Locke también lo voy a cancelar. ay, Por su frase de pues, los idiotas, ay, no sé, pues ya la J.K. Rowling ya la cancelé, o sea, ya no lo volveré a leer nunca, ni a ver sus, ya es más, ahí están las películas todas empolvadas de Harry Potter, que ya me dan ganas de tirarlas a la basura porque, pues, es una ética racista, clasista, o sea, bleh. pero digamos, autores que se cree que son serios, ¿no? Yo creo que yo cancelaría como a todos estos autores, científicos, eh, no sé, astrónomos, ¿qué Pues otros? Como que a Stephen son muy... Hawking, por ejemplo, Bueno, él era de la diversidad funcional, ¿no? Pero pero pues pues, maltrataba a las mujeres también, ahí les echaba sus sí, madrazos, o sea, pues, ay, es que yo no me identifico, como yo no lo idolatro, no, no ay, ni sé. yo lo idolatro, lo que yo he visto, tampoco. A mí la ciencia en sí, las ciencias duras, o sea, está bien porque se tiene que hablar del mundo externo, pero, uy, no, yo no puedo ver ni la física cuántica. A mí esos dos temas me aburren, la verdad. Así. Ay, qué poco científico eres. Ay, pero qué aburrido. La verdad es que yo me dormía en clases de, ¿qué era? De filosofía de la ciencia, bien aburrido. Digo, ay, no, ¿qué es eso? Como todos se durmieron en las clases de biología, pero ¿qué tal cuando se habla del género? Entonces sí, todos son Son expertos. expertos en biología. O sea, yo pasaba con buenas calificaciones de biología, pero pues X, o sea, sé que existe y sé que está bien, es real, pero pues... Cuando se habla del género, todos son expertes, expertix. Expertes, sí, oye, es que solamente hay dos géneros, güey, no, ni siquiera las vulvas o los penes son iguales, ¿cómo va que va a haber dos géneros nada más? Pues, Que deberíamos traer a nuestras reuniones a otra lectura de Anne Fausto Sterling, Cuerpos Sexuados, porque ella era bióloga y tenía como esta o sea, vertiente también. la biología no está alejada, o sea, las dos están, tanto bueno, de esas me enseñaron con la maestría, ¿no? La biología, lo social, lo psicológico, todo converge, hay un sincretismo, no podemos separarlos, pero pues esta gente ya con la biología pura y dura ya piensan resolver la sexualidad y nada que ver. Y es lo que veíamos la vez pasada de esta autora, ¿no? Oye Gumi, creo que se llama, Oye Gumi. Sí. eh, y me gustaría, bueno, ahora sí, empezar retomando esta tesis que vimos la vez pasada, donde dice, dado que en las sociedades occidentales las categorías de género, como el resto de las categorías sociales, se construyen empleando ladrillos biológicos, su variabilidad es cuestionable. La lógica cultural de las categorías sociales occidentales está basada en una ideología del determinismo biológico. ¿En qué La página, perdón, en qué condición, página es? Porque ya ni me... mira, es la página 51, Ah, ok. justamente al último. Justamente el determinismo biológico, ¿no? Que es lo que o sea, no saben ni lo que es ellos, pero ellos, bueno, para los que no sepan, están hablando de un determinismo biológico cuando creen que los genitales determinan eh,
tu situación en la vida, tu rol de género sexual y demás, ¿no? La convicción de que la biología proporciona la razón fundamental de la organización del mundo social, así como fue señalado anteriormente, esa lógica cultural en realidad es una biológica. Es decir, es una lógica de la vida, ¿no? Pues sí, Hace como esta separación, que creo que tiene que ver con la traducción, pero está muy bien. O sea, lógica. biológica, pues sí. Entonces, sí, es interesante. ¿Y en qué parte nos quedamos? Nos quedamos justo aquí, ¿no? Si no me equivoco. Sí, de hecho. Eh, ¿Quieres continuar o...? Sí, The Sister Archie o y el feminismo y su otra. Desde una perspectiva multicultural, las implicaciones biológica occidental son de amplio alcance cuando se considera el hecho de que los constructos de género de la teoría feminista se originaron en Occidente, donde los hombres y mujeres se conciben oposicionalmente y se les proyecta como categorías sociales encarnadas y derivadas genéticamente. Entonces la pregunta sería esta: ¿bajo qué base se exportan o transfieren las categorías conceptuales occidentales a otras culturas que tienen una lógica diferente? La pregunta es relevante porque, a pesar de la maravillosa perspicacia sobre la construcción social de género, muchos escritores feministas han usado la información multicultural de una manera que socava la idea de que las culturas diferentes pueden construir las categorías sociales de manera distinta. En primer lugar, si diversas culturas construyen inevitablemente el género como indispensable, propone el feminismo, luego entonces no se sostiene la idea de que el género está socialmente construido. El valor potencial del construccionismo social feminista occidental se trunca en buena medida porque el feminismo, como la mayoría del resto de las formulaciones teóricas occidentales que interpretan el mundo social, no puede alejarse del prisma biológico que inevitablemente percibe las jerarquías sociales como naturales. Por consecuencia, en los estudios multiculturales de género, los teóricos y las teóricas imponen categorías occidentales a culturas no occidentales, y luego proyectan dichas categorías como naturales. La forma en que las diversas construcciones del mundo social de otras culturas se usan como evidencia de la constructividad de las categorías del género, tal como operan en Occidente, anula las alternativas ofrecidas por las culturas no occidentales y socava la afirmación de que el género es una construcción social. Construcción social. Las ideas occidentales se imponen ahí donde las categorías sociales no occidentales se asimilan al marco teórico de género, que emerge de una tradición sociohistórica y filosófica específica. Un ejemplo es el descubrimiento de un tercer género o de géneros alternativos en varias culturas no occidentales. El hecho de que el matrimonio africano de mujeres, el bardache, de los pueblos nativos norteamericanos, el Hijra, y el sur de Asia, se presenten como categorías de género, las incorporan al marco teórico occidental biológico y generado sin ninguna explicación de sus propias historias y construcciones socioculturales. Aquí es pertinente plantear algunas preguntas. ¿Esas categorías sociales se ven como categorías de género en las culturas mencionadas? ¿Desde cuál perspectiva se trata de categorías de género? De hecho, incluso es discutible la pertinencia de nombrarles tercer género, dado que el sistema cultural occidental, el cual se vale de la biología para mapear el mundo social, descarta la posibilidad de más de dos géneros, porque el género es la elaboración en el ámbito social del dimorfismo sexual percibido en el cuerpo humano. La trayectoria del discurso feminista en los últimos 25 años, en cuanto a su construcción y desarrollo, ha estado condicionada por el ambiente cultural occidental. Así, al comienzo de la segunda ola del feminismo en Europa y los Estados Unidos, se definió al sexo como sustrato biológico del dimorfismo corporal y al género como las consecuencias sociales que fluían desde dicho sustrato. Se asumió que prácticamente cada sociedad tenía un sistema de sexo-género. El señalamiento más importante fue que el sexo y el género estaban extrínsecamente enlazados, como el correr
del tiempo, el sexo tendió a interpretarse como la base y el género como la superestructura. Posteriormente, sin embargo, después de mucho darle vueltas, incluso el sexo se interpretó como una construcción social. Kessler y McKenna, uno de los principales equipos de investigación en el área, afirmaron que más que sexo usamos género, incluso cuando nos referimos a aquellos aspectos de ser mujer, muchacha u hombre, muchacho, que se han visto como biológicos. Esto servirá para hacer hincapié en nuestra postura de que el aspecto de construcción social es primordial en todas las excepciones de ser macho o hembra. Casi 15 años después, Judith Butler reiterará con mayor énfasis aún la interconectividad de sexo y género. En ese caso no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si éste ya de por sí es una categoría dotada de género. No debe ser visto únicamente como una inscripción cultural en significado en un sexo predeterminado, concepto jurídico, sino que también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí. Como consecuencia del género, no es la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. El género también es el medio discursivo cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y establece. Como ya se dijo, la inseparabilidad de sexo y de género en Occidente, la cual deriva del uso de la biología como una ideología para el mapeo del mundo social, los términos de sexo y de género son esencialmente sinónimos. Para ponerlo de otra forma, ya que en las construcciones occidentales los cuerpos físicos son cuerpos sociales, en realidad no hay distinción entre el sexo y género. En contraste, la sociedad yoruba, las relaciones sociales desprenden de su legitimidad de hechos sociales, no de la biología. El embarazo y el parto son relevantes únicamente en la relación de procreación como deben serlo. Los hechos biológicos no condicionan quién será monarca o quién podría comerciar en el mercado. La concepción indígena yoruba, dichos problemas son propiamente sociales, no biológicos. Así que la anatomía de alguien no define su posición social. Entonces el orden social yoruba necesita una cartografía diferente y no una aproximación basada en el género que asume la biología como el fundamento de lo social. Los sofismas acerca de la relación entre sexo y género, el debate del esencialismo, las consideraciones acerca de las diferencias entre las mujeres y la obsesión con la combinación de la identidad de género que han caracterizado al feminismo radical son versiones feministas del debate imperecedero entre lo natural y lo aprendido, que es intrínseco al pensamiento occidental y a la lógica de sus jerarquías sociales. Dichas preocupaciones son necesariamente inherentes al discurso sobre la sociedad, sino un asunto y un problema específicamente cultural. Desde una perspectiva multicultural, el punto más interesante es el grado en que el feminismo, a pesar de su actitud radical, exhibe las mismas características etnocéntricas e imperialistas de los discursos occidentales que busca subvertir. Esto ha colocado serias limitaciones a su pertinencia más allá de la cultura que produce. Como nos recuerda Cathy Ferguson, las preguntas que podemos plantear sobre el mundo están habilitadas y otras tantas inhabilitadas por el marco que ordena el interrogatorio. En tanto nos sumergimos en las preguntas que destacan en el interior de un marco cualquiera, el propio marco se vuelve invisible. Nos enmarcamos en él. Aunque su origen, definición y práctica, el feminismo es un discurso universalista, las preocupaciones y preguntas que le han dado forma son occidentales, y se asume que su audiencia se compone solamente de personas occidentales, ya que sus escritos, muchas de las teóricas tienden a usar la primera persona del plural nosotras y nuestra cultura. De por sí, el feminismo continúa enfocado en una visión estrecha, biológica, de otros discursos occidentales. En la sociedad yoruba del sudoeste de África, de Nigeria, implica un escenario distinto, donde el cuerpo no siempre se usa como base de la clasificación social. Desde una perspectiva yoruba, el cuerpo parece tener una relevancia exagerada en el pensamiento y la práctica social occidentales, incluyendo las teorías feministas. En el mundo yoruba, particularmente en la cultura Oyo, anterior del siglo XIX, la sociedad se concibió constituida
por personas relacionadas entre sí. Este es el carácter físico de la masculinidad o la feminidad, no tenía precedentes sociales y por eso no constituían categorías sociales. La jerarquía social estuvo definida por relaciones sociales. Como se apuntó con anterioridad, la forma en la que se situaba a la gente en diversas relaciones dependía de quienes se involucraban en una situación particular. El principio que determinó la organización social fue la senioridad, la cual se basaba en la edad cronológica. Los términos yoruba del parentesco no indicaban el género, ninguna otra categoría social tuvo especificidad de género. Lo que dichas categorías nos dicen es que el cuerpo no siempre está a la vista ni visible para la categorización. El clásico ejemplo es la hembra que desempeña los papeles del óvago, del gobernante, homo, retoño, oca, aya, iya, madre, aló, wo, adivinadora o sacerdotisa. Todo en un solo cuerpo. Ninguna de estas categorías de parentesco o no tienen especificidad de género. No puede situarse a las personas en categorías yoruba con tan solo mirarlas. Lo que se les escucha decir quizá constituya la pista más importante. El fundamento de las relaciones sociales, comerciales, políticas y sexuales, la senioridad es relacional y dinámica a diferencia del género que no se enfoca en el cuerpo. Si el cuerpo humano es universal, porque parece tener una presencia tan exagerada en Occidente en comparación al territorio yoruba, en el marco teórico de una investigación comparativa demuestra una gran diferencia. Se origina en cuál de los sentidos será privilegiado en el proceso de comprensión de la realidad, la vista en Occidente y una multiplicidad de sentidos anclados en el oído de la tierra yoruba. ¿Puedes continuar? Esta parte yo quería comentar algo porque de repente hay este tipo de cuestionamiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasaría si aceptamos este tipo de tesis? Entonces, el feminismo es un dispositivo colonial. Sí, porque está asumiendo pues que dentro de sus categorías pues todas las culturas caben o se guían de esa forma, o sea, y pues no, nada que ver. O sea, decir, ay, es que es un tercer género como en la India y pues en la India no lo consideran así, por ejemplo. O aquí mismo, ¿no? O sea, que no es el cuerpo, sino la edad que tengas o la experiencia o de dónde naciste, tus clases sociales, pero no es el cuerpo en sí que te va a definir. Pero volvemos a lo mismo que estábamos cuestionando con lo de cancelar el pensamiento occidental. No es el pensamiento occidental en sí mismo un dispositivo colonial ya de suyo, es decir, porque el pensamiento científico nos vino con la colonia, ¿no? Como el catolicismo y pues como todo. No sé si se pudiera hablar que los mayas, por ejemplo, hacían ciencia, digamos, ahora lo interpretan así, pero no tenían ellos ese paradigma de estar haciendo ciencia de la manera en la que lo entienden actualmente, ¿no? Incluso sabemos que hacían algo también mucho más parecido a la astrología, por ejemplo, que es algo completamente descartado por la ciencia positivista Pues actual. de hecho, Entonces, el esoterismo en sí es ciencia. Ciencia, pues no sé cómo concebido occidental, pero sí da razones, pues, o sea, cosas que dices, sí tiene sentido, pero no es ciencia dentro del marco positivista, como dices. exactamente. Y a eso iba, o sea, entonces, si el feminismo, porque también esto es lo peligroso, ¿no? De que si decimos, bueno, entonces el feminismo es un dispositivo colonial, pues los hombres heterosexuales de toda la vida que están en situación de poder, pues felices, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera que cuestione el género es colonial. Bueno, sí, pero también toda la cultura que tenemos, lo que podríamos llamar la cultura heteropatriarcal, ya es en sí misma colonial, o sea, ya lo era, siempre lo fue, De hecho. ¿no? Entonces, bueno. Bueno, continúo. Si el cuerpo humano es universal, ¿por qué parece tener una presencia tan exagerada en Occidente en comparación con el territorio yoruba? El marco teórico de una investigación comparativa demuestra que una gran diferencia se origina en cuál de los sentidos será privilegiado en el proceso de comprensión de la realidad. Ah, claro, o sea, esto lo dice ella en el sentido de que
o bueno, por lo menos si no entiendo mal su tesis, se refiere a que en Occidente lo que, lo que se entiende como la realidad de un cuerpo es lo que vemos, o sea, por la vista, ¿no? Y, y de aquí lo que veníamos hablando al principio de los estereotipos de género, ¿no? O sea, si yo me pongo una falda, entonces, porque visualmente es decodificado como algo femenino, entonces o soy mujer o soy alguna persona feminizada, ¿no? A eso se refiere. Sí, pues sí, o sea, o si yo uso, no sé, pues sí, faldas o eso, ya quiero ser mujer otra vez y pues no, nada que ver. Y lo que dice aquí ella es que en esa cultura yoruba, pues esto no funciona así. La gente No, porque no es, habla no, hasta inclusive de un matriarcado. bueno, voy a continuar. La tonalidad del lenguaje yoruba predispone a una comprensión de la realidad que no puede dejar el margen de lo auditivo. Ah, mira, ellos se basan más en el oído. Entonces, en comparación con las sociedades occidentales, hay una sólida necesidad de una amplia contextualización a fin de producir el sentido del mundo. Por ejemplo, el sortilegio IFA, que en el territorio yoruba también es un sistema de conocimiento, tiene componentes tanto orales como visuales. Wow. ¿A qué se refería? En esencia, la distinción entre Yoruba y Occidente representada en el énfasis acerca de la capacidad de la comprensión de la realidad incorporando una variedad de sentidos, involucra más que la apariencia para el pueblo Yoruba. Y de hecho, para muchas otras sociedades africanas, se trata de una presencia particular en el mundo, un mundo concebido como un todo en el cual todas las cosas están vinculadas. Wow. Así es el sincretismo, lo que te decía hace rato, que no puedes Sí, separar sí, las sí. cosas. Y es un la mayoría, bueno, muchas culturas originarias tienen ese sincretismo, ¿no? Al parecer, que es lo que no tenemos ya en los Nosotros. territorios De hecho, occidentalizados. queremos separar todo, ¿eh? Si tú no puedes, no sé, como ahorita, ¿no? No puedes saber de hacer streamings o cosas así porque no estudiaste comunicación y medios. O no puedes saber de filosofía porque no estudiaste la carrera de filosofía. O cosas así, pues. Tan simples y tan banales. Sí. Se trata de muchos mundos habitados por la humanidad sin privilegiar al mundo físico sobre el metafísico. La absorción en la vista como el modo primordial de comprensión de la realidad promueve lo visible por encima de lo que no resulta obvio para el ojo, dejando escapar el resto de niveles y matices de la existencia. La comparación que plantea David Lowe entre la vista y el sentido de la escucha sintetiza algunos temas sobre los cuales deseo llamar la atención. Y cita, de los cinco sentidos, el oído es el más continuo y penetrante. Digo esto aun cuando muchos, desde Aristóteles en la metafísica hasta Hans Jans en The Phenomenon of Life, han dicho que la vista es el más noble. Pero la vista siempre va dirigida a lo que está enfrente y la vista no puede doblar una esquina, al menos no sin la ayuda de un espejo. En cambio, el sonido nos llega, nos rodea de momento con un espacio acústico lleno de timbres y matices. Es más cercano y sugestivo que la vista. La vista siempre es la percepción de una superficie desde un ángulo particular, pero el sonido es la percepción capaz de penetrar bajo la superficie. El habla es una comunicación que conecta a una persona con otra. Por tanto, la calidad del sonido es fundamentalmente más vital y conmovedora que la vista. Eso me Repito. recuerda, perdón, cuando dicen, ¿no? Cuando vas a hacer un canal de YouTube o algo. No, no puede que tu video se vea feo, pues, o sea, que no se vea acá super HD, pero si tu sonido está mal, arruinas tu video. Y sí es cierto. Para mí el sonido tiene más prioridad que la vista en ese aspecto. Sí, pero la tesis de ella es que en Occidente o en los territorios occidentalizados básicamente somos visuales, o sea que No vemos los otros sentidos, sí es cierto. no estamos, ajá. Y en la cultura de ellos no, dice que ellos dan preponderancia al oído.
Tal y como fue puntualmente demostrada la prerrogativa occidental de lo visual sobre el resto de los sentidos, así también podrá exponerse el predominio de lo auditivo en el territorio yoruba. En un interesante documento apropiadamente titulado The Mind's Eye, las teóricas feministas Evelyn Fox Kiley y Christine Grotowski hacen el siguiente comentario. En Europa y en los Estados Unidos nos referimos al lenguaje como iluminación, el conocimiento como lo observable y la verdad como la luz. Podemos preguntar entonces cómo es que la vista vino a parecer tan atinada como modelo del conocimiento, y habiéndola aceptado, cómo es que la metáfora colorea nuestras concepciones del conocimiento. Estas teóricas analizan las implicaciones que ha tenido la preponderancia de la vista sobre los demás sentidos en la concepción de la realidad y el conocimiento en Occidente. Examinan los vínculos entre el patriarcado y la prerrogativa de la vista, mencionando que las raíces visuales del pensamiento occidental han cedido el paso a una lógica masculina predominante. Al explicar la observación de Jonas, según la cual para alcanzar el punto de vista correcto tomaremos una distancia apropiada, señala la naturaleza pasiva de la vista y la pasividad del sujeto observado. Conectan el concepto de objetividad con la distancia que implica la observación y la falta de compromiso entre el yo y el objeto del estudio, el yo y lo otro, que es como esta dualidad, ¿no? Esto me llama la atención, o sea, siempre en Occidente tenemos estas dualidades que ya hablábamos al principio con el binarismo de género, pues también soy yo el que estudia y mi objeto de estudios. Esto es casi que una metafísica de la ciencia, podemos decir. Sí, de hecho, pues es el binarismo. Sin lugar a dudas, en Occidente lo otro se describe mejor como otro cuerpo apartado y distante. ¿Ves? Pues sí. El feminismo no ha escapado de la lógica visual del pensamiento occidental. El enfoque feminista de la diferencia sexual, por ejemplo, se origina en este legado. La teórica feminista Nancy Chodorow ha señalado la primacía y limitaciones de esta absorción feminista en la diferencia. Y cita: por nuestra parte, como feministas, aun cuando queremos eliminar la desigualdad de género, la jerarquía y la diferencia, mantenemos la expectativa de encontrar ese continuo de rasgos en la mayoría de los escenarios sociales. Hemos partido del supuesto de que el género siempre es un rasgo destacado de la vida social y no disponemos de aproximaciones teóricas que hagan hincapié en las semejanzas sexuales por encima de las diferencias. Que era lo que decíamos, ¿no? Entonces, que es algo que, bueno, esta cita que mencioné ahorita a mí me evoca mucho este contexto del activismo feminista, ¿no? En donde se esencializa el género. Entonces lo que ellas dicen es, bueno, vamos a defender a las mujeres y ser mujer es lo mejor que te puede pasar. Básicamente es lo que dicen, ¿no? Digo que está bien, digo, hay que recuperar nuestra autoestima, todas las personas que hemos sido de cierta manera abyectas bajo la norma, Sí, tenemos despreciadas. derecho a, tenemos derecho a reivindicarnos, pero creo que sí es una trampa, o sea, como lo entiendo, lo que están diciendo, al menos en términos, digamos, postestructuralistas, Foucaultianos, yo lo que entiendo es que el género es un aparato de captura, o sea, si tú defines, y es lo que decíamos, no vamos a salir de la heteronorma si defendemos que somos hombres o mujeres, o hetero, o homo, o sea, son todas categorías pues binarias, a fin de cuentas. Sí, de hecho. Entonces, ajá, y es lo que ella dice, o sea, a fin de cuentas, pues no hay una manera en la que desde Occidente se pueda hacer un cuestionamiento más profundo, ¿no? Sí, es verdad, las personas que han sido mujeres históricamente han sido oprimidas, pero probablemente no se trata tanto de defender ser mujer, sino más bien de cuestionar el mismo aparato de género, Sí, o sea ¿no? Que que el concepto de mujer, ¿no? Pero ¿por qué mujer? ¿Por qué no otro concepto? y qué implica, ¿no? Porque si mujer es lo opuesto de hombre, pues
ahí sigue el binarismo de género, o sea, sigue esta dualidad en donde nada más vamos a ahora levantar a esta otra parte que estaba sometida, ¿no? Pero pues a fin de cuentas es mantener ese esencialismo. Así es. Bueno, y continúo. Entonces, en muchos escritos feministas, la presuposición y utilización universal de las categorías de patriarcado y mujer resulta etnocéntrica y manifiesta la hegemonía de Occidente sobre otras clasificaciones culturales. La aparición del patriarcado como una forma de organización social en la historia occidental está en función de la diferenciación entre cuerpos masculinos y femeninos. Una diferencia enraizada en lo visible, exactamente, que no puede reducirse a lo biológico y cuya constitución tiene que entenderse al interno de las realidades sociales e históricas particulares. No estoy sugiriendo que las categorías de género se limiten necesariamente a Occidente, sobre todo en el periodo contemporáneo. En todo caso, planteo que los debates sobre las categorías sociales deben definirse y basarse en el ámbito local, más que veredictos universales hechos en Occidente. Varias investigadoras feministas han cuestionado el presupuesto de un patriarcado universal. Por ejemplo, las editoras de una analogía sobre las mujeres Hausa del Norte, Nigeria, señalan en la práctica y en la presuposición infundada sobre la simetría de género, distorsiona muchos análisis que ya impide la exploración del género como un componente fundamental de las relaciones sociales. La desigualdad, los procesos de producción y reproducción y la ideología, no obstante, más allá de la pregunta por la asimetría, la idea infundada del género como categoría universal será igualmente problemática si quien investiga presupone el género. Entonces descubrirá sus categorías sin importar si realmente existen o no. Pues, El feminismo... ¿quieres comentarlo? no, no. Dice que si continúo o El no. feminismo... O... si quieres continuar. Sí. Dice, el feminismo es uno de los más recientes modismos teóricos occidentales que se aplican a las sociedades africanas, en apego a la aproximación teórico-intelectual del tipo talla única, o mejor dicho, talla única occidental. Ha ido posicionándose en una serie de paradigmas occidentales, incluyendo el marxismo, el funcionalismo, el estructuralismo y el postestructuralismo, impuestos a sujetas y a sujetos africanos. La academia ha devenido en una de las fuerzas internacionales hegemonizantes más efectivas, por no homogeneizar las experiencias sociales, sino constituir un conjunto homogéneo de las fuerzas hegemónicas. Las teorías occidentales se vuelven herramientas hegemónicas cuando se aplican universalmente bajo el supuesto de que las experiencias occidentales definen lo humano. Pongamos como ejemplo las primeras líneas de un estudio de la población de Ga en un vecindario en Accra, Ghana. El perfeccionamiento del análisis de las mujeres y la constitución de las clases sociales resulta necesario para depurar nuestras apreciaciones. ¿Mujeres? ¿Cuáles mujeres? ¿Quiénes cumplen con los requisitos para ser mujeres en este entorno cultural y bajo qué criterios se les identifica? Dichas preguntas serían válidas si se tomara con seriedad la constructividad de las categorías sociales y fueran consideradas las concepciones locales de la realidad. Los inconvenientes de las nociones infundadas y etnocéntricas se vuelven obvios cuando la autora del estudio confiesa, cito, uno de los prejuicios iniciales que debí mencionar forzosamente antes de comenzar el trabajo de campo. No estaba particularmente interesada en el nexo causal de la economía o cosa parecida, pero para el momento en que intenté un sondeo inicial, la arrogante trascendencia de las actividades comerciales que permean en cada aspecto de la vida de las mujeres me hizo reflexionar sobre los imperativos económicos, y cuando llegó la hora de analizar a profundidad la información, las explicaciones económicas fueron a menudo las más convenientes. Comencé trabajando con mujeres y finalicé haciéndolo con comerciantes. ¿Por qué
¿Por qué Claire Robertson, la autora de este estudio, comenzó trabajando con mujeres y de qué tipo de distorsiones se presentaron en consecuencia? Y si hubiese iniciado con comerciantes, ¿habría finalizado con mujeres? El comienzo siempre es delicado. Añadir variables en medio de la corriente no impide ni solventa las distorsiones y los malos entendidos. Como sucede con muchos de los estudios sobre África, la mitad del ensayo de Robertson se había completado y las categorías ya estaban en su lugar antes que conociera a la gente de Ga. La monografía de Robertson no representa una anomalía dentro de los estudios africanos. De hecho, es una de las mejores, sobre todo porque a diferencia de muchas investigadoras e investigadores, ella es consciente de algunos de sus prejuicios. El sesgo fundamental que muchas y muchos occidentalistas, incluyendo a Robertson, trasladan al estudio de otras sociedades es el raciocinio corporal, la presuposición de la biología, que la biología condiciona la posición social, ya que las mujeres es una categoría basada en el cuerpo. Las investigadoras y los investigadores occidentales tienden a privilegiarse sobre comerciantes que no tienen dicho fundamento. Incluso cuando los comerciantes son tomadas en serio, se les personifica en forma tal que la categoría comerciante, que en un mundo que en muchas sociedades de la África occidental no tiene especificidad de género, se convierte en la mujer del mercado, como si la explicación de su participación en esta actividad se convirtiera en sus tetas o, para así decirlo más científicamente, en el cromosoma X. Cuando más se adopte la biológica universal, tanto se inscribirá en la realidad social en este marco teórico fundamentado en el cuerpo. No resulta evidente en el sentido del mundo de Ga o en cualquier otra cultura africana el cuerpo sea el sitio donde ocurra este tipo de elaboración social. Antes de que pueda extraerse cualquier conclusión, estas investigaciones garantizan la inscripción del género en las culturas africanas. ¿Por qué los estudios africanos han dependido tanto de las teorías occidentales y cuáles son las consecuencias para la consolidación del conocimiento acerca de las realidades africanas? A diferencia de los dogmas básicos de raciocinio corporal, toda la clase de gente, independientemente de su cuerpo, independientemente de su tipo de cuerpo, está involucrada en el montaje de este discurso biológicamente determinista. El raciocinio corporal es una aproximación cultural. Sus orígenes se localizan fácilmente en el pensamiento europeo, pero sus tentáculos se han vuelto ubicuos. La hegemonía occidental se manifiesta de muchas formas en los estados africanos, pero nos concentraremos en las teorías de segunda mano que se usan para interpretar las sociedades africanas sin ninguna consideración de lo anticuadas o harapientas que se han vuelto.